El 27 de agosto de este año, o sea, en 2 días, Bolivia irá a las urnas. Y, aunque sobre el papel estas elecciones parecen ser un ejercicio democrático más, en el fondo se juegan cuestiones mucho más profundas. El estancamiento económico, la corrupción estructural, el narcotráfico y la lucha por conservar el poder que los grupos de izquierda radical han logrado en las últimas 2 décadas. En muchos casos, todo este panorama trasciende las fronteras mismas de la política tradicional. Bienvenidos a Punto de Quiebre. Hoy vamos a desentrañar la realidad boliviana en un momento decisivo de su historia. ¿Por qué Bolivia ha llegado a esta encrucijada? ¿Cuáles son las verdaderas fuerzas que mueven las piezas en este tablero? No se trata solo de candidatos ni de partidos, ni siquiera de ideologías. Se trata de un patrón, un sistema que ya hemos visto repetirse en otros países de la región, desde Venezuela hasta Nicaragua, pasando por casos más sutiles como el de Perú. ¿Por qué la economía boliviana está estancada? Bolivia atraviesa un momento económico crítico. En teoría, el país debería estar aprovechando su potencial energético, sus reservas de gas natural, su producción minera, incluyendo litio, y su posición estratégica en Sudamérica. Pero, en la práctica, la economía boliviana está sufriendo un estancamiento prolongado con cifras que hablan por sí solas. Un crecimiento económico que ha perdido fuerza desde hace varios años. Reservas internacionales netas en descenso acelerado. Inflación contenida artificialmente a través de subsidios y control de precios. Algo insostenible en el tiempo. Un déficit fiscal crónico, financiado con deuda y emisión monetaria. Este estancamiento no se debe únicamente a factores externos. Hay un problema interno. El modelo de gasto público expansivo, que funcionó mientras hubo ingresos extraordinarios por las exportaciones de gas, ahora se sostiene con deuda. Y cuando un Estado depende de la creación de deuda pública para financiar su funcionamiento cotidiano, entra en una zona de riesgo donde cualquier choque externo, una caída del precio del gas, por ejemplo, puede desencadenar una crisis inmediata. Aquí es donde entramos en las preguntas clave. ¿Por qué Bolivia no invirtió el dinero durante el boom de su economía en aumentar la productividad? ¿Por qué Bolivia no diversificó su economía para depender menos de sus materias primas? ¿Cómo el poder político condiciona el cambio en Bolivia? Y es aquí donde lo económico y lo político se cruzan. En Bolivia, el poder político actual está en manos de una izquierda que, aunque desgastada y con índices de popularidad en descenso, sigue controlando las instituciones clave. Y cuando hablamos de control, no nos referimos solamente al aparato estatal visible, sino también a las instituciones electorales, judiciales y de seguridad. Este control no se limita a mantener un proyecto ideológico. En muchos casos, como lo hemos visto en Venezuela, es un control que garantiza la supervivencia de redes de poder que funcionan como verdaderas mafias políticas, persecución y encarcelamiento de opositores, uso de recursos estatales para campañas políticas, restricción del acceso a la información y opacidad en las cuentas públicas. En este ambiente, incluso cuando surgen candidatos de derecha o de centro-derecha, que en teoría podrían cambiar el rumbo del país, la posibilidad de que lleguen al poder se ve limitada por un entramado institucional que puede manipular el proceso electoral o,
en el mejor de los casos, condicionar el accionar del nuevo gobierno desde el primer día. ¿Es real el centrismo de los candidatos en Bolivia? En Bolivia, como en muchos países de la región, existe una práctica muy común. Los candidatos que se presentan como centristas o de moderada derecha muchas veces utilizan esta imagen como una máscara política. La idea es sencilla: atraer votantes de distintos sectores sin despertar miedo ni rechazo. Pero detrás de esa fachada, algunos de estos candidatos tienen raíces, alianzas o proyectos que los acercan más a la izquierda o incluso a estructuras estatistas centralizadas. Esto genera un escenario donde la ciudadanía cree estar eligiendo un cambio, pero las políticas finales pueden seguir en línea con el statu quo. Las reformas económicas necesarias, como reducción del déficit, ajuste de subsidios o inversión productiva, quedan postergadas o bloqueadas. El poder de las estructuras ya instaladas, instituciones, empresas públicas, redes clientelares, asegura que los cambios profundos sean difíciles o imposibles de implementar. En otras palabras, la derecha moderada o el centro pueden ganar la campaña, pero el sistema político existente limita el alcance real de sus decisiones. ¿Cómo influye la economía criminal en la política boliviana? Aquí entra otro factor que no se puede ignorar: la economía criminal como elemento de control político. En muchos países de Sudamérica, y Bolivia no es la excepción, los gobiernos de izquierda han estado vinculados en distintos niveles a redes de corrupción y narcotráfico. Esto no significa que todos los funcionarios estén involucrados, pero sí que estas redes influyen en el flujo de recursos ilícitos que se usan para financiar campañas políticas y mantener estructuras de poder. La protección de ciertas actividades económicas ilegales a cambio de apoyo político o financiero. La consolidación de cúpulas que viven en la riqueza extrema, mientras que gran parte de la población permanece en la pobreza absoluta. Este patrón genera un Estado centralizado y colectivista que, en el discurso público, parece estar enfocado en el bienestar social, pero que en la práctica mantiene a la mayoría de la población fuera de las oportunidades reales de desarrollo económico y social. ¿Qué nos dicen las proyecciones electorales para Bolivia? Con estos factores sobre la mesa, se vuelve comprensible la preocupación respecto a las elecciones de este 27 de agosto. Los candidatos de derecha tienen un camino difícil, porque aunque consigan popularidad, enfrentan un sistema que controla las instituciones clave. El falso centrismo puede engañar a los votantes. Quien parece moderado puede girar hacia políticas estatistas una vez en el poder. La estructura política actual tiene la capacidad de manipular resultados, limitar auditorías y condicionar el accionar de un nuevo gobierno, como vimos en casos recientes en Perú y otros países. En conclusión, el escenario electoral boliviano no se limita a quién recibe más votos, sino cómo se ejerce y controla el poder detrás de los resultados oficiales. La combinación de economía estancada, corrupción estructural y control político crea un entorno donde los cambios significativos son difíciles de implementar, incluso con un resultado electoral aparentemente favorable para la oposición. ¿Qué lecciones deja la situación de Bolivia? Al mirar Bolivia hoy, vemos un país atrapado en un patrón que combina déficit fiscal, gasto insostenible, economía basada en deuda y control político absoluto. No se trata solo de ideología, se trata de un sistema que protege a unos pocos y deja a la mayoría
sin oportunidades reales. Los candidatos de derecha o centro-derecha pueden aparecer como alternativas de cambio, pero la estructura de poder existente limita sus posibilidades de acción y asegura que muchas de las políticas necesarias para corregir los desequilibrios económicos queden absolutamente bloqueadas. Lo que ocurre en Bolivia, en muchos sentidos, un microcosmos de un problema global, economías dependientes de recursos, gobiernos centralistas, corrupción y redes ilícitas que aseguran la perpetuidad de un statu quo beneficioso para las élites, pero dañino para la población general. La lección es clara. Sin institucionalidad sólida, sin transparencia, sin un sistema económico basado en productividad real y reservas sólidas, cualquier intento de cambio se enfrenta a obstáculos estructurales que no se pueden ignorar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Geolingo Punto de Quiebre. No olvides suscribirte, compartir y dejar tus comentarios. Queremos conocer tu opinión sobre Bolivia y cómo ves que se desarrolla la política y la economía en la región. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos analizando los puntos de quiebre que moldean nuestro mundo.